Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a DAD en español. Hoy es día 9 de abril, mi nombre es Nelly y como siempre es de mucha bendición y gozo estar aquí reunidos para escuchar, para leer y meditar en la palabra de Dios, la palabra que permanecerá para siempre. Y bueno, esto lo hacemos recordando que Jesús dijo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y también recordando sus palabras cuando dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el día de hoy vamos a continuar con Deuteronomio capítulo 33. Estamos por terminar la lectura de este libro y de los primeros 5 libros de la ley. Seguimos leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Comencemos. Señor, gracias por que tú eres bueno, gracias por este tiempo, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Deuteronomio capítulo 33. Moisés bendice a las 12 tribus. Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Dijo: el Señor vino del Sinaí, esclareciéndoles desde Seir. Resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centelleante para ellos. En verdad, Él ama al pueblo. Todos tus santos están en tu mano y siguen en tus pasos. Todos reciben de tus palabras. Una ley nos dio Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob. Él era rey en Jesurún, cuando se reunieron los jefes del pueblo junto con las tribus de Israel. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. En cuanto a Judá, esto dijo: escucha, oh Señor, la voz de Judá, y tráelo a su pueblo. Con sus manos luchó por ellos, sé tú su ayuda contra sus adversarios. De Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu hombre santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba. El que dijo de su padre y de su madre: no los conozco, y no reconoció a sus hermanos ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Bendice, oh Señor, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que lo odian, para que no se levanten más. De Benjamín dijo: habite el amado del Señor en seguridad junto a aquel que le protege todo el día y entre cuyos hombros mora. De José dijo: bendita del Señor sea su tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con las profundidades que están debajo, con lo mejor de los frutos del sol y con los mejores productos de los meses, con lo mejor de los montes antiguos y con lo escogido de los collados eternos, con lo mejor de la tierra y cuanto contiene y el favor del que habita en la zarza. Descienda la bendición sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. Su majestad es como la del primogénito del toro, y sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ellos empujará a los pueblos, todos juntos, hasta los confines de la tierra. Tales son los 10 millares de Efraín, y tales los millares de Manasés. De Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, en tus salidas, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte, allí ofrecerán sacrificios de justicia, pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. De Gad dijo: bendito el que ensancha a Gad, se echa como león y desgarra el brazo y también la coronilla. Entonces reservó para sí la primera parte, pues allí la porción de gobernante le estaba reservada, y él vino con los jefes del pueblo, ejecutó la justicia del Señor y sus ordenanzas con Israel. De Dan dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán.
de Neftalí dijo: Neftalí, colmado de favores y lleno de la bendición del Señor, toma posesión del mar y del sur. Y de Aser dijo: más bendito que hijos es Aser. Se ha favorecido por sus hermanos y moje su pie en aceite. De hierro y de bronce serán tus cerrojos, y tan largo como tus días será tu reposo. Nadie hay como el Dios de Jesurún, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda, y las nubes en su majestad. El eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti, y dijo: destruye. Por eso Israel habita confiado, la fuente de Jacob habita separada en una tierra de grano y vino nuevo. Sus cielos también destilan rocío. Dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti, y tú pisotearás sus lugares altos. Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 22. En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces Jesús les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono, y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces Jesús decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros de harina, hasta que todo quedó fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, mientras proseguía camino a Jerusalén. Salmo 78, versículos del 59 al 72. Hoy terminamos de leer este capítulo.
Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Masquil de Asaf. Voy a mencionar también el versículo 58. Lo provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Entregó también su pueblo a la espada y se indignó contra su heredad. El fuego consumió sus jóvenes y no tuvieron canciones de bodas sus vírgenes. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sión que él amaba, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos, para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón, y los guió con la destreza de sus manos. Proverbios 12, versículo 25. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Y bien, estas son las lecturas del día de hoy. Quisiera comentar acerca de Lucas capítulo 13, en donde vemos que Jesús sana a una mujer en día de reposo. La palabra de Dios dice que esta mujer tenía 18 años con un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y dice aquí en la palabra de Dios que de ninguna manera se podía enderezar. Qué situación tan más difícil, tan más complicada. Seguramente ella, ya con tantos años que estaba viviendo así, es probable que no tuviera ya esperanza de que eso cambiara, pero viene Jesús y al verla, cuando la ve, Jesús la llama y le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad, y dice que puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Yo creo que si podemos un poquito imaginarnos este hecho, podríamos entender ese gozo en ella, porque ya podía enderezarse, ya podía estar derecha, y bueno, y por eso el gozo, el contentamiento en ella, una nueva esperanza, una esperanza viva, renovada, y sobre todo este hecho asombroso, un milagro de sanidad que Jesús hizo en ella. Pero vemos tristemente cómo al ver este tipo de milagro, vemos cómo algunos están pensando en que como era día de reposo, pues que eso no se podía hacer. Vemos a gente que se atreve a decir, o sea, bueno, el principal de la sinagoga, leemos aquí que fue él que, enojado de que Jesús hubiera hecho este milagro, le dice a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pueden venir y ser sanados, y no en día de reposo. En fin, a veces es porque, bueno, en esto yo pudiera pensar que, bueno, este hombre no estaba entendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo, y obviamente todavía no creía en Jesús, no sabía en su corazón que era Jesús. Y bueno, Jesús, sabemos que él no se queda callado. Lo leemos el día de hoy y dice: hipócrita, o sea, ustedes sí pueden en día de reposo desatar a su buey o asno y llevarlo a beber agua, y como esta hija de Abraham, que Satanás, aquí lo dice Jesús, claramente dice, a la que Satanás había tenido atada por 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo.
es algo de verdad increíble, increíble. Y bueno, pues el Señor también hoy en su palabra nos habló acerca de la fe. Dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Jesús también a través de su palabra dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y el Señor quiere que nuestra fe sea una fe renovada cada día, una esperanza viva, una fe viva, una fe que va en aumento en Él, y eso solamente puede ser a través de que estemos, pues tengamos esa relación personal con el Señor, que realmente podamos poner cada una de nuestras necesidades en Él. A veces pasamos por cosas que quizás, o situaciones que vemos que no se solucionan, y podemos pensar: es que yo ya oré, es que yo ya le dije al Señor, ya puse en sus manos la situación y no veo que cambie, y no veo la respuesta. Yo creo que no hay que desanimarnos, y si ha venido el desánimo, bueno, pues hay que entregárselo a Dios, pedirle perdón, y que Él ponga una fe renovada en nosotros y una confianza en que Él sigue actuando, en que Él sigue obrando conforme a su voluntad en nuestras vidas y cada petición que nosotros hacemos. Y bien, amigos, si quieren recibir las lecturas a través de las aplicaciones de Signal o Telegram, por favor manden un correo a davespanol@gmail.com, agreguen su nombre, su número telefónico para que les puedan hacer llegar las lecturas a través de estas aplicaciones. Y también queremos recordarles que todos los días están disponibles DAV Salmos, DAV Proverbios y la lectura de DAV en español en la aplicación Daily Audio Bible Mobile App. En esta aplicación también van a poder escuchar la lectura de la Biblia en otros idiomas. Y bueno, como siempre, los esperamos el día de mañana aquí en DAV en español. Que Dios les bendiga y les guarde a ustedes y a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esta montaña: muévete, muévete.
moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen montañas en sus vidas? Yo sí las tengo, pero la palabra de Dios dice que si nosotros tenemos fe como un granito de mostaza, podemos decir a las montañas que se vayan, y en el nombre de Jesús tienen que irse. Entonces vamos a cantarlo juntos, que el Señor es Señor